En esta oportunidad queremos darles la más cordial bienvenida a nombre del señor secretario de Descentralización, doctor Yuri Chessman Olaechea, a estos semanales encuentros por la descentralización. El día de hoy, como preámbulo a los temas más de implementación de las mancomunidades, habiendo desarrollado la semana anterior un introductorio sobre la metodología del enfoque de desarrollo territorial, el día de hoy tenemos con nosotros al magíster Milciades Ochoa Pachas, quien va a desarrollar el desarrollo territorial desde la perspectiva de su implementación. Quien nos acompaña, especialista en gestión municipal, es licenciado en educación, con estudios de gestión municipal en España, cursos internacionales sobre desarrollo urbano en áreas urbano marginales, consultor para el gobierno nacional, regional y local de nuestro país, mancomunidades municipales, turísticas con más de 20 años de experiencia en descentralización, una autoridad en el tema dentro del escenario en el cual nos estamos desarrollando. Él es especialista en evaluación de competencias transferidas a los gobiernos regionales y locales con enfoque de gestión descentralizada de los servicios públicos. El señor Pachas es también experto en fortalecimiento de capacidades, en descentralización, ha trabajado en el gobierno regional de Ayacucho, ha apoyado en el modelo de gestión educativa regional de Ayacucho, en propuestas a nivel nacional en diferentes instancias y gobiernos locales y regionales. Fue también funcionario de la Municipalidad Distrital de San Borja, de la Municipalidad Distrital de La Molina, del Ministerio de la Mujer, de la UGEL, etc. Panelista en diferentes actividades académicas y autor del libro Gestión Descentralizada para los Servicios Públicos con la editorial Arcabas. Bienvenido, magíster Milciades Ochoa Pachas. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio tan importante de fortalecimiento de capacidades sobre descentralización. Cuando usted guste, adelante. Buenas noches. Muchas gracias, Marina. Muy amable de tu parte. En esta oportunidad vamos a conversar, vamos a dialogar respecto al desarrollo territorial. No sé si tú, Marina, nos compartes o yo comparto la... No, preferiría que lo puedas manejar acorde a tu exposición, por favor. Correcto. Sí, hemos ido manejándolo así para que no haya distorsión en la gestión. En tanto podemos compartir la pantalla. Quisiera pedirles a todos y a cada uno de los participantes del día de hoy que por favor mantengan sus audios apagados y sus cámaras también. La participación, sus preguntas, sus inquietudes o alguna intervención que deseen realizar, por favor la pueden hacer a través del chat. Quien les habla va a poder dar lectura a esas intervenciones para que nuestro expositor pueda desarrollarlo plenamente. Por otro lado, es importante señalar que también les vamos a hacer llegar un certificado, perdón, una constancia de asistencia a este webinar, el mismo que obviamente va a demorar un poquito en hacerles llegar. Sin embargo, es importante que se mantengan para hacerse acreedores a la constancia en casi todo el evento, ¿no? El 80% del tiempo que se va a desarrollar. A veces hemos hecho ya los rankings para emitir las constancias y lamentablemente algunos no alcanzan ese récord y ello está normado por resolución de Secretaría de Descentralización, lo cual nos impide a nosotros brindar la constancia si acaso no se ha cumplido con el tiempo establecido. Por lo tanto, les pedimos por favor que puedan mantenerse en línea con nosotros. Bueno, ya tenemos la presentación. Adelante, magíster. Muchas gracias, María. El tema siempre genera algunas interrogantes. Por eso que pongo esas dos figuras que tienen una similitud. Parecieron cerros, ¿verdad? Bueno, a la derecha sí. Pero una es la ciudad y otra es la zona rural. Y en ese sentido, a lo largo del tiempo, se ha hecho una dicotomía casi como agua y aceite, casi insalvable, como si estuviesen de espaldas estos dos escenarios.
que son parte de una nación, en el caso nuestro. Y ese desarrollo territorial ha estado más por el lado de la ciudad, de la urbe, que de la zona rural. Y cuando hacemos esa diferencia, encontramos que a lo largo del tiempo se ha ido afianzando la zona urbana, en desmedro de la zona rural. Y cuando observamos el tema de población, en la parte celeste vemos cómo destaca en cada una de las localidades de los departamentos y provincias del Perú la zona urbana versus la zona rural. Y tenemos conocimiento de que en la zona sur o en la zona de la selva la actividad rural es fuerte. Pero a pesar de ello, el aspecto urbano le ha ido ganando, no solamente en espacios, sino también en enfoques y en concepciones. Porque en nuestro imaginario, cuando hablamos de lo urbano y de lo rural, tal vez podríamos tener algunos estigmas, unos paradigmas, unas imágenes. Entonces lo rural está más vinculado a mejores servicios, a carreteras, a sistemas, a servicios públicos, a presencia de la salud, de la educación, a pesar de su precariedad, si es que hurgamos en ello. Versus la zona rural, que la catalogamos ya como una zona agrícola, una zona de pobreza, una zona de poca población, una zona donde los servicios son mucho más precarios que en otras localidades. Esos enfoques nos generan grandes dificultades para poder entender lo que es un desarrollo en su conjunto, ¿no? Desarrollo en su conjunto. Y de manera muy particular lo que se llama el desarrollo territorial. Acá les presento una lámina en la cual el Instituto Nacional de Estadística e Informática, cuando ustedes buscan información en ella, van a encontrar esta ventanita que dice Desarrollo Económico Local y Servicio Social. Entonces, le he puesto estas dos categorías porque quisiera que el tema de servicios sociales, por ejemplo, está concentrado en programas de ayuda, ya sea el centro del adulto mayor, ya sea el vaso de leche, ya sea la demuna, o el organismo que apoya a las personas con discapacidad. Y de ahí nos sale, digamos, el enfoque que el INEI presenta en su página, o busca generar información a través de recojo de la misma por parte de las entidades del Estado. O, por ejemplo, en el caso de desarrollo económico local, encontramos licencia de funcionamiento, licencia de edificación, acciones para incentivar las ferias, los concursos, las capacitaciones, la comercialización, la educación financiera. Pero ni siquiera el desarrollo económico local descansa en esa manera de enfocar las cosas. El desarrollo económico local no es una licencia de funcionamiento, ni una licencia de edificación. Podrían ser parte, podría ser un componente. Una feria podría ser un componente. El desarrollo económico local, como parte de una concepción de desarrollo territorial, es más que esto que nos presenta el INEI. Entonces, si uno ingresa a la página del INEI y encuentra estos elementos como parte del constructo de desarrollo económico local, podría equivocar la concepción, el imaginario, podía el enfoque ser equivocado. Entonces, el desarrollo económico local, que es lo que de alguna manera vamos a ver también cómo se
diferencia, o cómo se juega finalmente con las palabras, ¿no? Pero aquí hay un concepto interesante que queremos compartir. Que lo hemos sacado de este libro de la Guía de Herramientas Municipales que la Fundación de MUCA ha elaborado, y recoge un concepto de Francisco Alburquerque, que es uno de los teóricos bastante interesantes en esta temática. Entonces, desarrollo económico local es un proceso reactivador. Y pone énfasis en la economía, pero también en la sociedad propiamente dicha de esa zona, de esa localidad. ¿Para qué? Para aprovechar los recursos que tiene esa localidad, existentes en esa localidad. ¿Para qué? Para que el crecimiento económico lleve también a un crecimiento de empleo y por lo tanto a una calidad de vida más adecuada de la comunidad, de la familia, de las personas en esa localidad. Bueno, de ese concepto podríamos ir recogiendo algunos elementos que nos permitan también ir entendiendo este desarrollo del territorio. El desarrollo económico local descansa también en un sistema económico, busca acondicionar el territorio. En esa búsqueda, dice en esta guía, que esa búsqueda está vinculada a establecimiento de objetivos a través de un documento orientado, de un plan. Y por ahí podemos encontrar que hay un plan de desarrollo regional o un plan de desarrollo local concertado, ¿no? Para que el territorio sea mucho más competitivo, para que las empresas de la localidad puedan desarrollarse y por lo tanto generarse empleo. Entonces, hay elementos que vamos a tener en cuenta, ¿no? El tema de la empresa, el tema de empleo, el tema de competitividad, el tema de sistema económico, ¿no? Son elementos concurrentes para poder entender lo que es el desarrollo territorial. Ahora, en esta misma guía nos dice que las municipalidades deben desarrollar capacidades institucionales. Las capacidades institucionales son muy importantes. Capacidad institucional implica que el personal puede estar adecuadamente formado, adecuadamente competitivo para poder ejercer el cargo o la función para la cual está establecida la entidad, en este caso una municipalidad o un gobierno regional, hablando básicamente de estos territorios, ¿no? En el caso nuestro, departamento, provincia o distrito. Pero esa capacidad institucional también implica, pues, conocer sistemas administrativos, también significa implementarse desde el punto de vista de infraestructura tecnológica, también significa generar proyectos que puedan beneficiar a la comunidad, generar presupuestos más allá de lo que se les pueda asignar y lo que se pueda distribuir. Entonces, hay una capacidad institucional, implica que la entidad con su personal pueda responder a las dificultades y a los retos que le significa poder gobernar en un determinado territorio. ¿Sí? Y es más, ¿no? Dice, que les permita trascender de las tradicionales competencias. Porque claro, si una entidad, sea municipal, sea regional, solamente se dedica pues a la administración de un mercado o a la limpieza. Imagínense que solamente la entidad se dedique a la limpieza. No hay pues un concepto de desarrollo, ¿verdad? No hay un concepto de desarrollo de territorio, solamente se está dando un servicio. Entonces, para mí, en realidad, el tema del desarrollo territorial, como lo vamos a ir mirando en las siguientes diapositivas, no se centra única y exclusivamente en una determinada área. Hay una multiplicidad de áreas, ¿no? Entonces dice aquí, para asumir un rol de promotores del desarrollo integral. Entonces, cuando hablamos de desarrollo integral, como lo
expresa las otras normas nacionales nuestras, y la dinamización de sus economías, porque eso va a generar un círculo virtuoso. Vamos a tener, evidentemente, una mejor performance respecto a ese desarrollo que todos buscamos. Ahora, Sergio Bossier, en este libro de Desarrollo Local, hace referencia a esas maneras y formas de utilizar este sustantivo desarrollo, ¿no? Por eso que dice que se presenta una polisemia, es una variedad de definiciones respecto a ese sustantivo desarrollo. Entonces se le adiciona, ¿no? Desarrollo territorial, desarrollo regional, desarrollo local, desarrollo endógeno, desarrollo sustentable, desarrollo humano, desarrollo de abajo hacia arriba, desarrollo de centro hacia abajo. Entonces, pero finalmente, todos estos elementos, todos estos conceptos, todos estos constructos implican mirar un territorio. El asunto está en qué dimensión miramos ese territorio. No en dimensión espacial, sino cómo articulamos, por ejemplo, las cadenas productivas. Porque ese producto no está solo en un determinado lugar, sino que está disperso en una determinada altitud, que puede ir sumándose con otros lugares, con otros distritos, con otras provincias. Entonces, nuestra imagen y su concepto de territorio tiene que ir más allá de esa jurisdicción administrativa de distrito, de provincia o de departamento. Máximo o máxime, si es que nuestro territorio requiere de saber cómo intervenirlo. Porque si no tenemos el procedimiento de su mejor intervención, entonces el desarrollo va a estar cada vez más lejos. Desarrollo local, según Vázquez Barquero, que es tomado en este libro de Sergio Bossier, ¿no? Un proceso de crecimiento económico de cambio estructural. En lo económico, en lo sociocultural y en lo político-administrativo. Entonces, fíjense ustedes, vuelvo a repetir, cómo vamos de alguna u otra manera concentrando en diferentes aspectos ese desarrollo territorial. No es solamente el productivo, no es solamente el económico, también hay que desarrollarlo de manera social, cultural y administrativamente, ¿no? ¿Qué nos dice la Constitución Política del Perú? ¿Cuál es el deber primordial del Estado? Entre otras, promover el bienestar general, pero fíjense, y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Y se refiere, por lo tanto, a todo el territorio, sin distinción alguna, a pesar de la realidad en la que hay crecimientos en algunas zonas y en otras no, donde no hay desarrollo, pero esa es la aspiración de la Constitución, ese es nuestro pacto como país, como comunidad, como sociedad, que todo nuestro territorio tenga un desarrollo integral y equilibrado, ¿verdad? Entonces, ahí está lo establecido por la ley de leyes. Y en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dice: desarrollo regional comprende desarrollo económico, social, poblacional, cultural, ambiental. Generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales del ambiente en el territorio regional. Fíjense cómo vamos configurando en términos bastante integrales el tema del desarrollo. Aspecto que tenemos que afianzar y mirar con buena perspectiva para de aquí adelante. La Ley Orgánica de Municipalidades, por su lado,
tiene este artículo de promoción del desarrollo económico local, que dice que los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local a través de planes de desarrollo económico local. ¿Mm? Y también dice, en su artículo 36, ¿no? Otra vez repite que promueven el desarrollo económico local. Bueno, aquí hay otro elemento, que es el plan de desarrollo económico local. Y en el caso de las municipalidades sabemos que tiene, y creo que los gobiernos locales también, un conjunto de planes, ¿no? Un conjunto de planes que vamos a ver ahí ahora una lista. Aquí volvemos en el tema de la Ley Orgánica de Municipalidades, y entre los servicios públicos locales que tienen competencia municipal está el de la promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo. En este caso, lo concentra en esa categoría de empleo. Este artículo 86 también dice que la ley, ¿cómo se llama? Las municipalidades diseñan un plan estratégico, un plan operativo, implementan un plan en función de recursos y necesidades de la actividad empresarial, diagnóstico económico de la jurisdicción, simplificación administrativa de licencias, registro de empresas. Eso es el enfoque que le da para el caso de desarrollo económico local. Ahora, la información estadística, que la tomamos de INEI, del Sistema de Información Regional para Toma de Decisiones, encontramos que nos concentramos en este caso en las municipalidades provinciales. De las 196, 25 tienen plan de desarrollo económico local y 171 no tienen plan de desarrollo económico local. Bueno, ese es un dato, porque fíjense ustedes, las municipalidades deben tener su plan de desarrollo económico local, su plan de acondicionamiento territorial, su plan de desarrollo urbano, su plan de desarrollo rural, su plan de desarrollo de capacidades, su plan de igualdad de género, de seguridad ciudadana, plan vial, plan de acción ambiental, plan de telecomunicaciones, y esas tres que le he dejado al final, que están en rojo, que son las principales, porque si la municipalidad o el gobierno regional no tiene su plan de desarrollo concertado, no puede formular su plan estratégico institucional. Y si no tiene su plan estratégico institucional, no puede formular su plan operativo, que es lo que establecen las actividades operativas, el presupuesto y lo que le garantiza su gasto. Entonces, esas son las tres principales. Pero las otras, de repente, algunas municipalidades las formulan y otras no. ¿Y por qué? Por el tamaño que tienen, por la disponibilidad de recursos humanos que tiene. Y podemos utilizar este sistema de información del INEI y los datos que nos da el INEI para encontrar la realidad que tienen básicamente las municipalidades, no tanto los gobiernos regionales, pero sí las municipalidades que tienen poco personal. No solamente tienen poco presupuesto, sino poco personal. Entonces, ¿cómo pedirles? No porque no sean importantes seguramente los planes, sino que tenemos gran dificultad en la implementación de los planes. Porque cada plan implica un presupuesto. No es que solamente tengamos el plan y cumplamos con el plan de tenerlo, de haberlo aprobado, sino de ejecutarlo. Y ahí justamente está el gran problema. El Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local Sostenible de la provincia de Jaén al 2021, lo tomo como referencia. Dice, organizaciones económicos, sociales e instituciones públicas, privadas, que por su peso económico-social era necesario consultar de manera específica. Entonces, para generar este plan de desarrollo económico local, ¿no?, se genera una consulta con las instituciones, de las empresas, de las cooperativas, de la sociedad, de la academia. Entonces, han utilizado una información de esta cooperativa, y esta cooperativa tiene 20 años en la agroexportación de café, ¿no? Y agrupa, fíjense ustedes, a 3.050 familias, ¿no? Y
involucra a las provincias de Jaén, San Ignacio y Bagua. El plan de desarrollo económico local, estamos hablando de Jaén, ¿no? Es un generador de oportunidades para el fortalecimiento de la gestión local. Hay una responsabilidad conjunta de organizaciones. Y en esta localidad, ¿no? Son 183,000 y pico de habitantes. Sus productos son ajo, arveja, cebada, yuco, papa, tomate, zapallo, trigo, cebolla, maíz. Tienen más o menos, la Agencia Agraria de Jaén establece que en el 2016 tenían 48 cultivos agrícolas, y los productos más importantes son café, arroz y cacao. Ese es en una localidad, ¿no? Eso es a escala provincial. La producción del café, aquí estamos presentando en este mapa coloreado los departamentos de la macrorregión nororiente del Perú, ¿no? Está Tumbes, está Lambayeque, Piura, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto. Entonces ahí son 3, 4, 5, 6, 7, 8 departamentos que conforman esa mancomunidad, ¿no? Son 8 departamentos, ahí está el dato, 64 provincias, 540 distritos, y todavía no hemos colocado ahí la información de cuántas mancomunidades municipales existen, que sería una tarea pendiente. Una población de 8.815.000 más o menos niños de hasta 4 años, y la producción de café destaca en San Martín, Junín y Cajamarca, ¿no? La producción de café destacan esos 3 departamentos, y 2 de ellos están en esa mancomunidad regional, San Martín y Cajamarca. Y el crecimiento en Madre de Dios ha sido de 190.7%, de Huánuco 28%, de La Libertad 8.5%, el de Ayacucho 3.5% y el de Puno 1.2%. Ahora, el desarrollo territorial tiene 3 elementos importantes. Primero, que requiere la participación de los actores que están en el territorio, y que debe, de acuerdo a Francisco Alburquerque y Sergio Pérez, debe hacerse desde abajo y no elaborada desde arriba. Hoy en la tarde hemos tenido una reunión con unos gobiernos regionales, porque estamos formulando la política nacional multisectorial de descentralización, y los amigos de Puno, Pasco, Amazonas, Madre de Dios, nos referían que a pesar de que se ha distribuido, se ha transferido competencias y funciones, se notaba, a ver, voy a utilizar una palabra tal vez fuerte, ¿no?, el garrote del gobierno nacional en estos territorios. Es decir, se transfiere, pero igual hay presencia del gobierno nacional como si estuviese en el territorio. Los están ahogando. Esa manera de ver las cosas desde el ministerio, desde Lima, vamos a ubicarnos geográficamente, pero desde un centro a un territorio, es lo que nos está ahogando. Tenemos que ver las cosas desde abajo hacia arriba, desde el territorio. ¿Qué es lo que necesita el territorio? Por eso, por ejemplo, no fue muy auspicioso el uso de las bicicletas para trasladar a los estudiantes. Porque claro, la bicicleta la puedes usar en zonas planas, pero hay zonas en las que no tienes, digamos, esas condiciones. Necesitas de otra movilidad. Entonces, no, el país no es plano. Así como se dice que el país no es Lima, bueno, el país no es plano.
Entonces, hay necesidad de que los ministerios y las personas entiendan que la gestión y la planificación hay que hacerla desde abajo. Ese es un primer elemento de desarrollo territorial. Si no entendemos eso, si creemos nosotros que somos los sabios y tenemos la solución y tenemos los recursos y damos y entregamos y quitamos recursos, nunca vamos a buscar el desarrollo. Solamente estamos en nuestra zona de confort. Un segundo elemento, fíjense ustedes, no es el desarrollo territorial, no es la simple aplicación de políticas en esos ámbitos, ya sea departamental, provincial o distrital. Porque justamente eso es lo que está haciendo daño, ¿no? Yo hago mi política nacional y la implanto. La implanto, la implemento y le doy dinero. Le quito dinero y no hay política. Eso no nos está llevando a ningún desarrollo del territorio. Cada desarrollo territorial, y no estoy hablando de jurisdicciones departamentales, ¿no? Porque podríamos hablar de un desarrollo territorial, por ejemplo, de toda esta zona de la Mancomunidad Macrorregional Nororiente del Perú, o de la Mancomunidad Regional de los Andes, o de la Amazónica, o de alguna mancomunidad municipal. No, creo que es una asociatividad, acuérdense de la primera charla que tuvimos de la asociatividad, que es muy importante. Entonces, esas políticas nacionales que quieren implantarse de manera vertical no van a tener mucho éxito. Y un tercer elemento es que el enfoque territorial se diferencia, dice, de la mirada sectorial sobre la realidad. ¿Por qué? Porque lo sectorial solamente mira su parte, ¿no? Justamente su sector. Y ese sector, ¿cómo lo implemento en cada territorio? Como si fuera una inyección. Pero no encuentro en ella, ¿no? No me adecuo a la realidad. La manera como me traslado, y eso nos contaban los amigos de Loreto, la manera como me traslado en la zona selva es distinta a la zona de la costa. En la zona costa no hay lancha. Y no son 8 días de viaje. Acá pueden ser 8 horas de viaje, 4 horas de viaje, 3 horas de viaje, puede ser un tráfico infernal. Pero en esas zonas, el traslado se hace pues en lancha, en bote, y varios días. No entendemos por qué después de 20 años aún hay gente que piensa que el país es plano, ¿no? Y el enfoque sectorial, si bien es cierto, no desaparece, pero el enfoque sectorial tiene que darle paso al enfoque territorial. Tiene que mirar de manera territorial, de manera que podamos hacer mucho más amigable, aceptable las políticas, porque las políticas nacen porque hay problemas, brechas que saldar. Francisco Alburquerque, en su libro Desarrollo Económico Local y Descentralización en América Latina, nos da algunos elementos respecto al desarrollo económico local. Entonces dice, iniciativas de desarrollo económico local, movilización y participación de actores locales. A veces esta participación y movilización de actores locales no es conveniente por la autoridad. Y eso no es correcto, ¿verdad? Esa manera de si hago participar o no hago participar a la sociedad, ¿verdad? A los actores locales, en realidad ese temor o esa manera de ver las cosas, si me conviene o no me conviene, genera dificultades. Tenemos que hacer participar a las personas, independientemente de su opinión. Porque puede ser una opinión no necesariamente acorde a nuestra gestión. Pero no por eso vamos a anular. No, por eso, todo lo plano no ayuda en nada. Mirar el territorio de manera plana
o mirar la participación de los actores locales de manera plana. Así que todos estén a mi ritmo, que todos me aplaudan, no es correcto. Eso es irreal. La sociedad no aplaude a la autoridad porque quiere aplaudirla, a menos que sea su acólito. La sociedad aplaude en la medida que recibe un buen servicio, un buen trato, una buena ciudad. Entonces, hay que movilizar la participación, porque además, como expresaba creo que en la primera charla sobre asociatividad, la teoría del pasillo estrecho, ¿no? Debemos tener una sociedad fuerte y un Estado fuerte. Si solamente tenemos un Estado fuerte, hay tiranía. Si solamente tenemos una sociedad fuerte y un Estado débil, hay desborde, hay desgobierno. Tiene que haber un Estado fuerte para que nos brinde los mejores, su mejor gestión, y debemos tener una sociedad fuerte para que pueda controlar y demandar de buenos servicios. Una actitud proactiva del gobierno local, no solamente hacer porque la ley se lo manda o porque la ley se lo dice, no, hay que buscar mecanismos porque el funcionamiento de esta entidad va a ayudar al bienestar de la población. Pero un poblador va a su entidad de gobierno y la entidad de gobierno le dice, bueno, yo no tengo plata, no tengo presupuesto, entonces no hago nada. Eso no es correcto. Entonces, ¿para qué postuló para ser autoridad? ¿Para qué están ahí para ser autoridad? Justamente, en las grandes dificultades hay que buscar soluciones. Claro, seguramente muchos dirán, no, pues fácil hablar. Sí, seguramente que es fácil hablar antes que hacer. Pero hay ejemplos de que las alianzas, las sinergias, pueden ayudar mucho a la gestión. Hay ejemplos de ello. Existencia de equipos de liderazgo local. Hay que identificar esos liderazgos de la localidad. Yo observo que en nuestra sociedad, por ejemplo, cuando llegamos a ser gobierno, dejamos de lado a los partidos políticos. Los partidos políticos deben intervenir. Porque fíjense ustedes, en esta campaña que se viene, cada partido político busca un plan de gobierno, nos ofrece el oro y el moro, pero no está en concordancia con un documento principal, que es el que cuando yo llegue a ser alcalde o ser gobernador regional, voy a tener que utilizarlo. Y aún a pesar que pueda cambiarlo, voy a utilizar ese documento, que es el plan de desarrollo regional o plan de desarrollo local, plan de desarrollo concertado, en términos generales. Ese va a ser mi instrumento madre para yo poder ejecutar. Entonces, lo que diga mi plan, que yo he puesto un sinnúmero de ofrecimientos, no, primero que no va a tener el presupuesto requerido. Entonces, los planes, el jurado tendría que establecer que los planes de gobierno deben estar en concordancia con el plan de desarrollo concertado, por eso que es concertado. Y los partidos deben participar en la formulación de ese plan de desarrollo concertado, pero no para obstruir, sino para avanzar, porque en juego está el desarrollo del territorio. Entonces, como decíamos en el caso de la actitud proactiva, es importante también tener, por lo tanto, esa cooperación de lo público y lo privado. Porque el que es gobernante no solamente tiene como vecinos a quienes residen, a quienes duermen en ese lugar, sino también tiene a los comerciantes, a los productores. ¿Sí? Y hay incluso muchas localidades que se han convertido en dormitorios, porque hay una movilidad social tremenda en las mañanas, un retorno en las tardes, y solamente es un lugar dormitorio. Entonces, el concepto de vecindad también, evidentemente, cambia, pero hay que darle seguridad a la población
que está utilizando estas zonas. Entonces, la cooperación público-privada no solamente es en términos de entidad pública y empresa, sino también de entidades de la sociedad, de las organizaciones, ¿sí? Que son organizaciones privadas, que están en vinculación a la identificación de liderazgos locales. Los liderazgos locales son importantes identificarlos y utilizarlos de manera apropiada, en el mejor concepto. Y se requiere, por lo tanto, con todo ello también una estrategia, ¿no? En realidad, no estoy muy de acuerdo con la formulación de tantos planes. Que la municipalidad distrital hace un plan de desarrollo local, la provincial igual, el gobierno regional igual. Se podría tener un plan de desarrollo concertado, único, pero pensando en el territorio, porque cada uno de los planes requiere un presupuesto. Cada uno de los planes de desarrollo concertado tiene una mirada en un horizonte bastante amplio, de repente al 2030. Fíjense ustedes, ¿ah? Hay una política nacional de modernización de la gestión del Estado, de gestión pública, ¿no? Esa fue formulada hace muchos años y culminó el año pasado, el 21. Si hacemos una evaluación, no se ha cumplido. Ese anhelo del 2012, 13 hacia el 2021 no se ha cumplido. Pues ahora nosotros podemos hacer un plan al 2050, pero si no comenzamos a construir, a poner pisos, a poner adobes, a poner ladrillos, a ir cimentando primero, segundo, ese piso, de manera sostenida, no vamos a llegar al 2050 con una realidad distinta. Vamos a tener la misma realidad. Los perjudicados vamos a ser todos nosotros, o los que nos secundan. Entonces, la estrategia territorial no es tener planes en cantidad, sino planes ejecutables, planes reales y ejecutables. El fomento, ahí también vamos a ver algunos elementos de las agencias regionales de desarrollo más adelante como ejemplos de espacios de concertación y desarrollo. Y se concentran en el fomento de las microempresas, de las pymes, ¿no? Porque es lo que mueve, ¿no? Es lo más, lo que más ha proliferado, y es lo que mueve la economía, lo que da empleo inmediato. Entonces, si a esta microempresa, esta pymes la estrangulamos con tantos requisitos, yo preferiría que los requisitos sean mínimos y sus ganancias mayores y los impuestos captados o captables, ¿no? Pero si le pongo 50.000 requisitos y finalmente lo hago en la orilla, entonces pierdo suave y cabo. Y más todavía cuando estamos en una situación tan peculiar como el de la pandemia, ¿no? Y que nos asusta cuando estamos hablando de una cuarta ola, cuando se va otra vez a restringir la movilidad, cuando se van a restringir los comercios. Entonces, ahora tenemos que pensar en ese contexto. Pero la economía no puede parar, porque si todos nosotros nos enclaustramos, la economía nos va a ahogar. El hambre, la miseria nos va a ahogar. Por otro lado, como elemento básico nos dice Albuquerque, la coordinación de programas e instrumentos de fomento y la institucionalidad para el desarrollo económico local. Bueno, la coordinación de programas, de proyectos, de instrumentos, de fondos, de acciones entre entidades, no solamente del Estado, sino
de la sociedad y de la empresa es importante. Yo observo que la presencia, mi opinión es que la presencia de programas sociales no ayuda mucho al desarrollo. No nos ayuda al desarrollo. Eso sí, hay ese enfoque hay que cambiar. O sea, hay necesidades, sí, pero un programa de apoyo social debe culminar, porque es mucho más importante que tengamos las condiciones para trabajar o para generar nuestra propia empresa, nuestro propio negocio, ¿no? Eso es mucho más importante. Y la institucionalidad para el desarrollo es que las políticas, que los planes, que las acciones de las buenas se mantengan independientemente de quién gobierne. Si no hay institucionalidad, si hay una ruptura abrupta de lo que se ha hecho con anterioridad, o que un gestor público ha hecho con anterioridad, y porque solamente lo hizo, no generamos institucionalidad de desarrollo. Entonces, estos elementos básicos que nos presenta Albuquerque, que nos sirva de elementos para ir construyendo nuestro enfoque, nuestra perspectiva, como dirían los alemanes, nuestro Weltanschauung, o nuestro Weltanschauung, ¿no? Nuestra visión de este desarrollo. Entonces, desarrollo territorial, para Francisco Albuquerque, dice, el territorio es el conjunto de actores y agentes que lo habitan, con su organización social y política, su cultura e instituciones, así como el medio físico o medio ambiente del mismo. Se trata de un sujeto, ¿no? El territorio se trata de un sujeto fundamental del desarrollo, al incorporar las distintas dimensiones, es decir, desarrollo institucional, desarrollo cultural, desarrollo político, desarrollo económico, desarrollo sustentable, desarrollo ambiental, desarrollo social, desarrollo humano. Fíjense, es multidimensional. Si ese desarrollo territorial no lo concebimos así, entonces no podríamos tener ese desarrollo del cual habla la Constitución Política del país, desarrollo integral del país. Francisco Albuquerque, siempre siguiendo con él y con Sergio Pérez, nos dan estas dimensiones del desarrollo, ¿no? Desarrollo social y humano, desarrollo sustentable, económico, institucional. A estas dimensiones habría que incorporar, por ejemplo, la dimensión tecnológica, ¿no? Porque ya la ley de gobierno digital habla de generar un ciudadano digital. Entonces, hay que llegar pues a esa condición de ser ciudadano digital, ¿no? Ahora fíjense ustedes, aquí tenemos hacia la izquierda los departamentos, ¿no? Todos los departamentos. Aquí hacia la derecha tenemos el año 1940 al año 2017. Y este es un tema de creación de provincias y creación de distritos. Aquí, por ejemplo, en el caso de Ancash, en el año 40 habían 10 distritos. 10 distritos. Y en el año 93 se ha duplicado a 20, que se ha ido repitiendo, bueno, 2005, 2017, 2020. Fíjense, han incrementado, ¿no? 10 más. Ayacucho tenía en el año 40 68 distritos. En el 2017 tiene 119 distritos. Cajamarca, 73 distritos, y en el año 2005, que se va repitiendo en los años subsiguientes, 127 distritos. Cusco, 71 distritos, y en el año 17, 112 distritos. Junín, 72 distritos, y en el año 17, 124 distritos. Lima, como departamento, 101 distritos en el año 40, y en el año 93, 171 distritos. ¿Por qué pongo esta tabla y hago referencia a este incremento?
¿qué ganamos atomizando el territorio si presupuestalmente estos territorios no tienen capacidad de autogeneración, sino que están supeditados al Fondo de Compensación Municipal, en el caso de las municipalidades? La atomización no ayuda al desarrollo territorial. Por lo menos en nuestra realidad, atomizar nuestro territorio es una manera de suicidarse. Ahora fíjense ustedes. A pesar de estas dificultades, el desarrollo territorial tiene como un componente importante la actuación, la actividad productiva de su gente. Y yo considero que la certificación de competencias ha sido o es, ojalá que continúe, porque a veces las autoridades que manejan el cinease cambian de pareceres sin ningún sentido común. Pero es importante reconocer que la certificación de competencias ayuda a que el producto, ¿no?, y toda la cadena de la misma, la comercialización, etcétera, etcétera, sea de mejor calidad. Y de esto no estamos hablando de cosas pequeñas, ¿no? La certificación de competencias, fíjense, en Cajamarca, extensionistas rurales en ganadería de bovinos. Es gente que no ha estudiado en ningún instituto, que por experiencia, que por herencia, hacen esa actividad. Y es a través de la certificación de competencia que estos señores obtienen un reconocimiento de esa experticia. Y justamente esa experticia le ayuda a tener mayor y mejor presencia en el mercado. Productores de plantones de café y especies asociadas. Es gente que siempre ha estado haciendo esta actividad, pero ahora que se ha certificado la competencia de hacer ello, ¿no?, ha mejorado sus condiciones. En lo personal, conozco el caso de la cooperativa, una cooperativa en Jaén, en la que fuimos a hacer una pasantía con amigos de Ayacucho, y ellos se habían certificado, los de Jaén se habían certificado, y estaban produciendo, y producían, perdón, para exportar palta. Ahora, ese es el tema de la certificación de competencias como un elemento importante, ¿eh?, del desarrollo territorial. No es lo único. Ahí les he presentado estos casos, ¿verdad? Pero también tenemos espacios de articulación para el desarrollo. Y se están presentando, se están formando mesas técnicas, ¿no? Tenemos unas 20 mesas técnicas que han sido creadas para buscar el desarrollo de provincias, de distritos, ¿no?, en diferentes localidades. Y tenemos que encontrar en estos espacios los mecanismos más apropiados para que les sirva en realidad a la población. Porque si son mesas técnicas que finalmente no van a tener el resultado que se espera, porque la expectativa es inmensa, entonces vamos a seguir dando vueltas sin ningún sentido. Hay que lograr el desarrollo. La participación del Ministerio de Economía, ¿no?, es muy importante. A veces el Ministerio no quiere participar o busca mecanismos de excusa, pero cuando usted firma un convenio, a veces ponemos ahí que no va a significar costo alguno. Cuando hacemos una ley, que no va a significar costo alguno. O ponemos de que salga su propio presupuesto. Yo creo que todos nosotros no aceptamos eso. Ese es un engaño, muchachos. Todo convenio implica un presupuesto adicional. Todo proyecto implica un presupuesto adicional.
Entonces, ¿cómo voy a hacer con mi propio presupuesto que es agro, que es exiguo, que es escaso, que es restringido? Por eso que hay un conjunto de proyectos que no se ejecutan. Entonces, estos espacios de articulación se generan también por la creación de las agendas para el desarrollo territorial, como un esfuerzo que se ha dado. Se crearon en el año 1925 agendas de desarrollo territorial, ¿no? Y en el año 21, la Agencia de Desarrollo Territorial para los departamentos, y luego en el año 21 se crean para el territorio local. Las mesas técnicas son resultado de estas agendas, ¿no? Si vamos a hacer nuestra agenda y para implementar esta agenda requerimos de la creación de las mesas, ¿no? Entonces, ¿qué comprende estas mesas? La elaboración de una agenda. ¿Qué temáticas aborda? Diferentes temáticas, pero se afianza en temas de inversión, porque los proyectos de inversión son esenciales, son fundamentales. ¿Cómo se construye esa agenda? De manera consensuada con la participación, y ahí viene el tema de la gobernanza, la participación de la sociedad, de la empresa, de la academia, de la entidad estatal. ¿Cómo se formula esta agenda? Si la mesa técnica es el espacio para articular, entonces hay que establecer etapas, ¿no? Se identifica la problemática, se establecen los objetivos, ¿no? Se busca la manera de la implementación y evidentemente el seguimiento y evaluación del mismo, ¿no? Entonces, la Agencia Territorial de Desarrollo tiene esas etapas. La identificación, es decir, el análisis de la problemática, la demanda, y hay que tener en cuenta lo económico, lo ambiental, lo social, ¿no? Hay que definir objetivos, hay que priorizar las acciones, hay que ejecutar esas acciones y también hay que establecer indicadores, ¿no? La mesa técnica, por ejemplo, para ponerle en referencia, la Mesa Técnica de Desarrollo Integral de la provincia de Huaytará en Huancavelica. Huaytará tiene 16 distritos, ¿no? Fíjense ustedes, 16 distritos dispersos. Un elemento que para tener en cuenta. Todos ellos concentran una población de 18.000 habitantes. Todos ellos tienen un presupuesto de 62 millones. Su producción, queso y leche. Sus cultivos, maíz, cebada. Son criadores de ganado, alpaca. Tiene su asociación de productores de alpacheros. ¿Qué hacemos con estos 16 distritos? ¿Cómo desarrollamos este territorio? Esta localidad. ¿Cómo generamos sinergia? Y ahí el gran reto, ¿no? Y ahí el gran reto. No solamente establecer la mesa, sino darle sentido a ese territorio. Buscar mecanismos que puedan generar el bienestar a lo largo del tiempo, que no sea muy largo, pero sí sentar bases. Fíjense ustedes, en esta información que tenemos una data que sacamos como secretaría, ¿no? Esta provincia de Huaytará tiene 6.500 hogares, de los cuales casi la mitad tiene celular, 40 hogares tiene internet. ¿Se dan cuenta? ¿A qué realidad nos enfrentamos? Hay 6.400 viviendas, de las cuales 3.800 tienen agua, 3.600 tienen electricidad y 2.300 tienen saneamiento. ¿Nos damos cuenta? ¿No? Nos damos cuenta. Entonces, esa es una realidad a la cual nos tenemos que enfrentar. No para llorar, sino para saber cómo afrontar una situación en la que no es muy favorable. El hombre es él y sus circunstancias, ¿no?
que dice un filósofo, ¿no? El hombre es él y sus circunstancias. Bueno, pues esta es nuestra circunstancia y cómo tenemos que afrontar esa circunstancia. Porque no vamos a generar un cuadro de colores. Es un cuadro gris que requerimos trabajar en conjunto para convertirlo en un cuadro de color. Nos va a costar, pero tiene que costarnos en conjunto, ¿no? Las agencias regionales de desarrollo, ¿no? Ahora fíjense ustedes, nosotros estamos ingresando y queremos ser parte de este club que se llama la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estamos prácticamente en la fase final. Estamos trabajando para ser miembros de esa organización. Entonces, uno de los espacios de desarrollo, de articulación de desarrollo que la OCDE ha generado como una recomendación son las agencias regionales de desarrollo. Ese es otro espacio. Las anteriores hemos visto las agendas, ¿no? A través de las mesas. Ahora estamos hablando de las agencias, ahí me he equivocado, agencias regionales de desarrollo. Entonces, estas agencias regionales de desarrollo se están implementando. Creo que son en número de 2. Y nosotros tenemos un modelo, el modelo alemán, con el cual estamos de alguna manera tratando de ayudar, ¿no? Porque las agencias no pueden ser implantadas tal cual. Hay que mirar la realidad. Bueno, esa es una recomendación que se está implementando, que busca fomentar el desarrollo, ¿no? Aprovechar los recursos y fomentar la integración y la coordinación de las instituciones que tengan, digamos, y que busquen esa mirada compartida de desarrollo del territorio. Esos son los objetivos generales de las agencias regionales de desarrollo, ¿no? Promover pequeños negocios, planificar y realizar un sistema de servicios y organizaciones públicas y privadas, y poner atención a los grupos sociales más vulnerables. ¿No? Más vulnerables. Estas agencias regionales de desarrollo también está mencionada en la política, en el Plan Nacional de Productividad y Competitividad. Se propuso como medida la institucionalización de las agencias regionales de desarrollo. Entonces, hay que utilizar este espacio de las agencias regionales de desarrollo para justamente cambiar este panorama. Este panorama es muy desalentador, pero aún así tenemos que buscar los espacios y los mecanismos, los instrumentos para que podamos tener mejores condiciones, ¿no? Y estas agencias son mecanismos de coordinación, es igual que el concepto que se tiene de gestión descentralizada. Gestión descentralizada es la articulación, es la coordinación de niveles de gobierno para el ejercicio de funciones, para el bienestar de la gente. Entonces, hay que articular entre niveles de gobierno, también con la sociedad civil, también con la academia, también con el empresariado, también con las pymes, ¿no? Hay que buscar la competitividad del territorio. Pero fíjense ustedes, e insisto en ello, ¿no? No solamente el territorio de una jurisdicción administrativa, distrito, provincia o departamento, sino que puede ser transversal. Y requerimos que sea transversal. ¿Para qué también? Para valor agregado al capital territorial. Estas son las agencias, ¿no? Son 2 en total. Tenemos en Piura, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Tacna, Ancash, San Martín, Tumbes, Huancavelica. Estas agencias pueden ser manejadas, piloteadas, lideradas por la empresa privada, por la sociedad, por el gobierno regional, por el gobierno local.
importante es que sea un espacio de articulación y se van creando más agencias, pero las agencias tienen que entender que son sus propias fuerzas, las fuerzas internas, las que van a generar ese cambio. Si nosotros estamos supeditándonos a la cooperación internacional, vamos a fracasar. La cooperación internacional podría ser un apoyo, pero ustedes saben muy bien que la cooperación, internacional tiene su inicio y su fin. Después de ahí camina solo. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar solos. Tenemos que hacer sinergia, no solamente mirando mi provincia, mi distrito, sino también al vecino, al otro distrito, a la otra provincia, al otro departamento, a la otra jurisdicción, para que esa cadena productiva, para que ese corredor productivo esté vivo. Entonces ahí están las cadenas de valor que se han identificado. Ahí se ha utilizado un estudio de Grade. Entonces tenemos en Ayacucho, Apurímac, todas estas zonas que se han visto. Y tenemos pues producción, ¿no? Esa producción. Imagínense, ahí estamos hablando de alguna manera de zonas rurales, ¿verdad? Que si nosotros no miramos bien a esa zona rural, si miramos con desprecio, si miramos de espaldas a esta zona rural, evidentemente estamos totalmente fuera de la realidad. Señores, no produce, por lo tanto, estos productos no hay en el mercado. Si no hay en el mercado, ¿de dónde lo conseguimos los que estamos en la ciudad? Entonces, la alianza urbano-rural es importante. Somos dos caras de una misma moneda. Somos hermanos siameses. Ya no podemos continuar mirando con desprecio a lo rural o con un enfoque equivocado a lo rural, porque fíjense, se va despoblando la zona rural, ¿no? Y el despoblamiento no garantiza la producción. ¿Qué paradigmas frenan el desarrollo territorial? Los niveles de gobierno y las mancomunidades están obligadas a intervenir en su territorio con un enfoque sectorial. Están obligadas. Ahí nos han mencionado los amigos de educación, es el ministerio que interviene, ¿no? Y no solamente, lo pongo como ejemplo porque han sido muy fuertes los amigos del gobierno regional, de los gobiernos regionales. Pero hay un enfoque sectorial muy marcado, que no permite que el enfoque territorial se imponga como parte de una concepción distinta al concepto de desarrollo. Otro paradigma que frena es la planificatitis. Hemos visto ahí un conjunto de planes. Esos planes, ¿qué tanto han contribuido al desarrollo? No contribuyen a incorporar un enfoque territorial ni tampoco un enfoque multidimensional. El enfoque sectorial es sesgado. Necesitamos mirar todos esos elementos, esas dimensiones para el desarrollo. Tenemos que romper también este paradigma que es el enfoque polarizado del urbano y lo rural. Si no comenzamos a repensar, a meditar, a cavilar respecto a esta dicotomía de divorcio, para mentalmente decir que hay una unidad entre lo urbano y lo rural, entonces no vamos a conseguir un desarrollo como que quisiéramos. Otro paradigma que frena es el excesivo número de proyectos de inversión o IOARs que no tienen posibilidad de financiamiento y menos de realización. Hay un conjunto, un sinnúmero de proyectos que llegan a tener sus estudios definitivos, sus expedientes técnicos, pero no hay presupuesto.
¿no? Tanto esfuerzo para ahogarse en lo mismo. Eso tampoco es correcto, ¿no? Es fácil que el ministerio diga, no, hagan su proyecto, presenten su proyecto. Se hace esfuerzo para la formación del proyecto y finalmente no tiene ningún tipo de financiamiento. Y hay una debilidad institucional para los cambios de enfoque y modelos de gestión pública. Si esta aseveración, si no fuera cierta, entonces, después de 20 años de iniciado el proceso de descentralización, estaría en otras condiciones. La política nacional de modernización estaría medianamente implementada. Pero no, pues. Los cambios de enfoque, de un enfoque centralista a un enfoque descentralista, todavía hay que sincerarlo, porque justamente el enfoque centralista está en quienes gestionan, desde el ministerio, desde el gobierno regional o desde el gobierno local. A veces no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los que nos ponemos trabas de cambios de enfoque. El enfoque sectorial tiene que darle paso al enfoque territorial. Tiene que haber también una convivencia entre uno y otro enfoque, ¿no? Pero con preeminencia del enfoque territorial. Y los modelos de gestión. Justamente la política de modernización habla del cambio de enfoque, ¿no? Del enfoque sectorial, ¿no?, al enfoque de procesos. Pero cuando llegamos al enfoque de procesos, solamente se llega al mapa de procesos. Y toda la estructura es funcional. Y no hay rediseño, y por lo tanto, rediseño organizacional, y por lo tanto, hay debilidad institucional. Entonces, esa debilidad institucional tampoco ayuda al desarrollo territorial. Por ejemplo, en el caso del gobierno regional de Lima, tenemos Cañete, tenemos Yauyos, tenemos Huarochirí, ¿no?, tenemos Chancay, totalmente dispersos. Para pasar de un sitio para otro, los de Huacho pasan para ir a Cañete, pasan por Lima. Es de locos. O hacer un gobierno regional en el Callao, en el mismo territorio de la municipalidad provincial. Es de loco. No tiene sentido. O mantener a los gobernadores o a los prefectos, subprefectos, creo. No tiene sentido. No optimizamos los recursos, los presupuestos. Atomizamos el territorio con la creación de más distritos o provincias, ¿no? Y debilitamos la institucionalidad. Generamos más planes, ¿no? Plan A, plan B, plan C, plan J, plan H. Todo tiene que ser con planes. Pero no hay presupuesto para sostener esos planes. Entonces, amigos, eso es lo que quería compartir con ustedes. Estas son las referencias bibliográficas con las cuales he trabajado para esta exposición, con la cual me identifico en muchos de los casos. Muchas gracias y estoy abierto a las preguntas. Sí, Gracias al magíster Milciades Ochoa por su excelente participación. Vamos a revisar si tenemos algunas interrogantes. Por lo pronto, agradece el público, agradece la didáctica exposición. Excelente, les crea nuevas expectativas y comentarios sumamente interesantes, sobre todo de felicitaciones y de agradecer la forma como se ha explicado la ponencia. No habiendo más preguntas sobre el tema, porque definitivamente ha quedado muy claro, felicitaciones por la magistral exposición. Muchas gracias al magíster. Bueno, hago mías también el reconocimiento del público. Muchísimas gracias, magíster Milciades Ochoa, por su participación en este webinar. Y bueno, dejamos al público para que nos acompañe en la próxima semana con otro
interesante tema también que viene trabajando la Secretaría de Descentralización. Muchísimas gracias a todos por su participación y muy buenas noches. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.